Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos, ¿cómo les va? Economía ahora, tras estos 30 años de charlar con ustedes todas las semanas, salvo un pequeño periodo que no hemos podido estar al aire, pero sí tenemos un invitado que ya lo hemos tenido varias veces con nosotros, que no hablamos normalmente más que de economía internacional, pero él en realidad habla de política internacional, es el jefe de política internacional del diario Clarín, sociólogo, trabaja en política internacional en la Universidad de Palermo, y por supuesto el apellido lo dice todo, Cantelmi, el nombre Marcelo. Gracias, Marcelo, por recibirnos esta tarde, y empecemos con una pregunta que me hago yo y que muchas veces también te lo hace la gente. ¿Ya nos acostumbramos a la guerra de Ucrania, que no hablamos más de ella? Bueno, a ver, aclaremos un par de cosas. No soy sociólogo, pero te agradezco. Bueno, Ah, pero sí en la Universidad de Sociología, ¿no? no, estoy en la Universidad de Palermo en sociales. Dentro de Sociales, sociales perdón. Ahí, manejo dos cosas, una cátedra sobre política internacional y sí, un departamento de política internacional que es un observatorio de investigación, ¿no? exacto. A ver, está bien lo de Ucrania. El tema es que hay conflictos que van como una gesta, van tomando el centro de la pantalla, aunque los demás sigan resonando en el trasfondo. La guerra de Irán tapó la guerra de Ucrania. Ahora de vuelta la guerra de Ucrania está empezando a ser más relevante por varias razones. Por ahí la principal, la más emocionante, es que Ucrania está logrando dar vuelta a la guerra a su favor, Ujú. con mucha habilidad, con creatividad militar. Es el país más armado de Europa, y además ha logrado, ya que no le daban las armas suficientes para poder pegar dentro de Rusia, crearlas por su cuenta, con lo cual ha logrado realmente sorprendentes ataques en Siberia, en Moscú, en San Petersburgo, mostrándole a los rusos de qué se trata la guerra y aparte mostrándole al autócrata Vladimir Putin en el pantano en que se ha metido. Al mismo tiempo tenés el otro conflicto, el conflicto fallido de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Fallido no por las características de Irán, que es una dictadura, como sabemos, bastante temible, pero sí por las características de la guerra. La guerra fue armada de una manera muy improvisada, sin tener en cuenta el enemigo, sin hacer un cálculo razonable y maduro sobre lo que se trataba, suponiendo, como supuso Putin con Ucrania, que era una guerra de 2 días, tres, cuatro, según dijo Trump al inicio, y Claro. Putin al inicio. Bueno, la guerra de Ucrania, como sabes, dura 4 años y esta guerra todavía no se ha cerrado del todo. Es más, anoche técnicamente recomenzó y hay que ser cuidadoso con eso porque es más bien un puchereo, digamos, un intercambio de disparos que no va a cortar la negociación por razones objetivas. Estados Unidos tendría que pedirle, el gobierno tendría que pedirle permiso al Parlamento para seguir ahora porque ya no tiene la libertad que tenía antes, Claro. puede ignorarlo. Trump es un caballero que le desprecia las reglas, pero está en una situación política muy mala, en horas muy bajas. Trump necesita que esta guerra se apague porque tiene elecciones muy cerca y Muy aunque todos cercas. sospechamos que va a hacer algún tipo de fraude en las elecciones de noviembre o va a intentar algún tipo de fraude en las elecciones de noviembre, si la votación viene muy en contra, resulta bastante difícil tratar de ganar de una manera no legal. Y además va Y a estar un poquito apretado de manos con respecto al Congreso, ¿no? Que
porque No, cada vez desde que ya vamos a los hablar de liberales. guerra hablamos de fondos. Sí, sí, además hay un sector liberal dentro del Partido Republicano, al margen de el sector liberal tradicional de los demócratas, que él llama comunistas, digamos, es bastante, ¿qué palabra podemos usar? Estrambótico, Trump, con la terminología. Bueno, los liberales demócratas y gran parte del ala liberal republicana están un poco exhaustos con este presidente que es iliberal, no respeta la libertad de mercado, es estatista, entiende que hay que utilizar maniobras económicas que fueron muy usuales en América Latina y que no dieron resultado, como por ejemplo la sustitución de importaciones o el proteccionismo para que las empresas de todo el mundo vuelvan a funcionar en Estados Unidos, digamos, cosas muy viejas. Sí, Y además el problema de que metió a Estados Unidos en un conflicto que no se cierra, que es el de Irán, que tiene un ala, un costado, o una ventana muy grave porque pega directamente en la garganta de la economía mundial. claro. Eh, Irán a partir de la guerra. Tema gas y petróleo, ¿no? Gas, petróleo fertilizantes y minerales muy importantes para la producción de chips. Digamos, hay menos chips en el mundo en este momento debido al cierre del Estrecho de Hormuz y eso está haciendo que el señor de clase media norteamericano que va a comprar un celular lo tenga que pagar $200 más o $300 más. Digo, pega en toda la línea el tema de esta guerra, que generó una realidad geopolítica nueva. Los iraníes dicen, bueno, antes el estrecho de Hormuz era de libre navegación, ya no, Ya ahora no. lo manejamos nosotros. Y entonces hay disparos, hay ataques a barcos, el sector más duro que se consolidó gracias a Trump en Irán, porque Irán tenía un gobierno moderado, el sector más duro que se consolidó no permite ningún tipo de pragmatismo, digamos, no tiene ninguna duda que el estrecho de Hormuz va a ser a partir de ahora controlado como el de Por ello. Panamá por Panamá o el de Suez por Egipto. No, ahora viene eso. Y eso no lo puede revertir Estados Unidos, ni tampoco Israel, a no ser que haga otra vez la guerra. Y si hace otra vez la guerra, bueno, pues todos sabemos cuál va a ser la consecuencia. De modo que está pagando los costos de la imprudencia Trump. Y en estas horas se está notando porque hubo una serie de batallas muy fuertes en la noche de ayer. Hay alrededor de 9 militares iraníes muertos. Hubo cerca de 80 ataques sobre todo el área de la región árabe, donde hay bases militares norteamericanas, hay intereses norteamericanos, bombardeados por Irán y Estados Unidos, que bombardeó también otro tanto, decenas de objetivos militares en Irán y también las lanchas que utiliza Irán para controlar el Golfo. Es decir, en este momento las bolsas de todo el mundo cayeron y el Claro. petróleo aumenta, tanto la variante Texas como la variante Brent, porque es inevitable, porque empieza a haber el rumor de que Estados Unidos no puede controlar esto. No, y a su vez eso está implicando una repercusión dentro de la economía estadounidense, fuerte. Claro, Un mayor claro, costo, porque mayor inflación. El estadounidense no está nada conforme con lo que está pasando con su economía. no, el estadounidense le está pasando lo que le sucede a casi todos los pueblos que están votando en este momento en alrededor del mundo, que votan esencialmente por su interés inmediato económico. El Y bolsillo. votaron a Trump porque en el gobierno de Biden logró bajar la inflación, pero no logró reducir el costo de los bienes inmediatos, del carrito, del changuito. Digo, costaba mucho los alimentos debido al coronavirus. En el año 2019 la economía se suspende debido a la pandemia y por supuesto esa suspensión, esa reducción de la producción hace que los precios escalen, digamos. Los precios suben casi un 20% de estos productos, ¿no? En Estados Unidos y la inflación en junio del 2021, si no me falla la memoria,
estaba en 9%. Digamos. Biden la logra bajar a -3%, pero los precios esos quedan ahí arriba. Quedan Esos arriba, precios claro. inmediatos de la verdura, la fruta, entre otros bienes inmediatos, quedan muy arriba y no los logra bajar. Y posiblemente tampoco se da cuenta el gobierno de Biden de la importancia de bajar eso. Y por eso tiene 100 millones de votos que nadie preveía a Trump, porque Trump dice, bueno, Claro. el país está inflacionado, yo lo voy a bajar. Bueno, pues con Trump los precios, esos precios están aún más altos todavía. No, no solo Y no los además la bajó, sino guerra que los aumentó, obviamente. los aumentó y la guerra de Irán además pegó un golpe muy fuerte en el costo del combustible, que es muy difícil bajarlo, digamos. Vos podés cerrar la guerra en Irán, pero hasta que la curva esa logre llegar al surtidor demora. Trump ha venido reclamando que baje inmediatamente el precio del combustible sin entender que ese es un proceso Sí, que claro. demora mucho más. Y ahora con esto que ha sucedido en estas horas, bueno, vuelvo a ver el temor de que la guerra no termine, de que usar el estrecho de Hormuz implica un riesgo muy grande, que hay que pagar un seguro mucho mayor que antes, y hay que ver qué pasa con el mundo árabe. El mundo árabe está llamando por teléfono a Irán, reconociendo que hay un actor que tienen que tener en cuenta. Ya Estados Unidos no le creen que pueda llegar a cuidar a Bahrein, cuidar a Qatar, cuidar a los sauditas. Este es un verdadero problema, digo, para el prestigio de Estados Unidos que quedó muy herido con Trump, de ahí la preocupación de los liberales. Y entre tanto, ¿cómo ves la actitud de China, uno de los mayores potencias en reserva de bonos de Estados Unidos? Sí, una de las dos, Japón es la primera, Expectantes, China la sí, segunda, exactamente, sí. No, China es un socio privilegiado político y económico de Irán. Irán además está en los BRICS por iniciativa de China. Tiene un acuerdo económico de 400.000 millones de dólares, que divide en dos segmentos, 200.000 millones China con Irán. Es cierto, le da bastante influencia, a punto tal que logra la reanudación de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, China, ¿no? Es muy famosa la foto del canciller Wang Yi de China levantando las manos de los dos cancilleres de estos países. Y es seguramente el gran jugador detrás de los acuerdos, el memorando de entendimiento que logra parar la guerra. Digamos, Pakistán es un país satélite de China, Pakistán va adelante como la vanguardia en la mediación, pero está China detrás armando claro, esto y claramente en la visita de Trump a Beijing, cuando habla con Xi Jinping, reconoce Trump que le pide ayuda, pero dice, bueno, ellos se ofrecieron, en realidad les pide a los chinos que lo paren porque tiene las elecciones en noviembre como una gran amenaza. Y en ese encuentro entre Trump y Xi Jinping se notaba que el lado maduro era el chino. El tema es que no es muy claro que China pueda a esta altura del partido gobernar a los sectores más fanáticos dentro del régimen iraní. ujú, Porque China está de acuerdo, el país capitalista al fin, en que el Golfo de Hormuz se liberado la navegación, pues le interesa naturalmente claro, a su propio comercio, y aparte a China le interesa que el comercio global se recupere porque necesita que su capacidad de acumulación se mantenga alta. Como cualquier país capitalista, ¿no? La gente cree que es un país comunista, pero en realidad tiene un gobierno comunista apoyado en una claro, gran estructura de intereses económicos privados. Pero para poder seguir creciendo necesita que haya más mercado. China perdió mercados debido a todas estas crisis y le conviene que haya una paz global. Este es un segmento a resolver, pero se ve que le está costando, digamos, que no tiene un predominio total sobre Irán. Y claramente lo que ha hecho Trump es que los sectores más fanáticos, más inflexibles, digamos, el asesinato en el primer día de Ali Khamenei, el líder supremo, que era un individuo bastante complicado, muy represivo, muy fanatizado, tenía algunas condiciones. Era un gran enemigo del poder nuclear en Irán. Lo consideraba un pecado dentro de su rito. Y además era una persona con la cual al fin del día se podía negociar como se negoció el año anterior en la Guerra de 12 días. Y estos lo matan. Israel al matar a casi toda la conducción deja vaciado el nivel en el cual podía llegar a hablar por teléfono.
Y la conducción nueva, que es mucho más pragmática a la anterior, en el sentido de que le importa menos la cuestión cultural de lo que le importaba a los que estaban antes, es un sector mucho más inflexible. Considera que es el momento de asumir un rol geopolítico mucho mayor para Irán, que lo viene peleando hace mucho tiempo. De modo que ahora Irán es un jugador que logra, según su propia narrativa, vencer a Israel y Estados Unidos en su conjunto. Entonces, desde ese lugar le plantea al resto del vecindario árabe: conmigo van a tener que negociar sí o sí, Sí, en claro. mis condiciones. Y este es el problema que ha creado este muchacho Trump por su carencia de lectura, diría yo, siendo bueno. Sí, siendo muy bueno. Ahora, de cualquier manera, a China tampoco le conviene el conflicto porque te trae problemas económicos serios. Por un lado de input y por otro lado de output, o sea, vende menos y además tiene necesidad de algunos productos que materia prima que pasan por los distintos lugares que están hoy en conflicto. No le conviene. Por ende, tampoco le conviene romper con Estados Unidos porque es su gran mercado. Sí, la posibilidad de esa ruptura no existe prácticamente. Incluso China logró con mucha presión encarrilarlo a Trump, tuvo que bajar la amenaza arancelaria, como sabes, que había llegado a un punto casi ridículo de Sí. aranceles por encima de las tres cifras. Bueno, China en un momento le dice: bueno, yo retengo las tierras raras y te fracturo el negocio de los chips. Y él tuvo que retroceder. Estados Unidos y además madurar un poco respecto a la relación con esta China, de ahí que fue tan importante la cita en Beijing. Pero China además perdió un 20% de su balanza comercial, de sus exportaciones, por los aranceles norteamericanos, pero al mismo tiempo la balanza comercial creció un 25%, un 22%, es decir, que no solamente recuperó lo perdido, digo, en otros mercados, sino que además subió un poco más de lo esperado. Y esta es la China con la cual Estados Unidos tiene que tratar, digamos, muy poderosa, le va muy bien, y aparte es una cuestión de tiempo para que tenga además control de los chips de ultra nanotecnología, que es lo que le falta, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y continuamos y Ujú. vamos a América. Perfecto. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, seguimos, Marcelo, entonces. ¿Cómo no? Estábamos hablando de China, estábamos hablando de su relación con Estados Unidos, con esta guerra de Irán, que indudablemente una de las preocupaciones es su poderío nuclear o no, Ujú. y tocamos un poco el tema de Ucrania, que de las cenizas está renaciendo. ¿Cómo estás viendo América, que está bastante conflictiva en sus gobiernos o en los distintos países de sus gobiernos, ¿no? No, la región latinoamericana está viviendo un proceso de mudanza muy importante, que algunos entusiastas dicen que es una ola azul frente a la ola rosa que hubo a comienzo de siglo. Yo mucho no compro ese tipo de etiquetas, pero lo cierto es que después de los ajustes de la década del 90, América Latina tuvo un boom de commodities en los primeros 3 lustros, te diría, la primera década y la mitad de la siguiente, donde creció mucho los commodities cerealeros, commodities energéticos.
donde Brasil, por ejemplo, amplió su clase media, Venezuela que logra consolidarse con importantes ingresos, el gas boliviano, bueno, la soja en Argentina. Vimos mucho de eso en ese momento y sobre esa distribución muy importante de la renta, de la riqueza, se montaron gobiernos eficientes. El gobierno de Lula, los gobiernos de Lula de la primera década del siglo fueron muy buenos, hay que reconocerlo, buena, sin déficit fiscal, le digo, con superávit y sin inflación y con un crecimiento que llevó a Brasil a superar el PBI de Gran Bretaña. Y ahora, una cosa bastante espectacular. Así es. Y una clase media que subió por encima del 54%, es decir, mucho más integrada, mucha más gente integrada al mercado, ¿no? Y otros que fueron más bien aventureros, digamos, los casos de la Revolución Bolivariana, del caso de Evo Morales, que tiene varios lustros de crecimiento, Bolivia, por ejemplo, pero no hace reinversión para que eso tenga una perspectiva de Claro, desarrollo. En el claro. caso de Venezuela lo mismo, digo, Venezuela estatiza el petróleo y lo destruye, estatiza el cemento y lo destruye, digamos, hubo un ineficientismo, ya no es una cuestión de izquierda o derecha, que yo creo que además son cuestiones que desaparecieron. América Latina es toda capitalista y lo que te queda son algunas dictaduras, e incluso Cuba buscando la salida capitalista. Pero tenés distintos capitalismos, tenés un capitalismo socialdemócrata como el de Brasil, o un capitalismo más duro y liberal como el de Chile o ahora el de Argentina, y capitalismos más liberales, más de tono tradicional, como el de ponerle el de Bolivia, del actual presidente Rodrigo Paz, entre otros que me acuerdo ahora. Digo, pero esto es todo en la misma vereda, digamos, va discutiendo entre el cordón y la pared de la vereda, de lo que sería, entre comillas, la derecha, digamos. El gobierno de ¿Y Lula Perú? es un ¿Y gobierno, Perú? gobierno del centro. No, Perú ahora con Keiko es un enigma. Yo estuve en la elección, cubrí la elección en Perú. Keiko hace Sí, mucho por eso tiempo te que lo viene pregunto, gobernando. porque es un tema, Hace un largo tiempo que Keiko viene gobernando Perú. Keiko Fujimori es una legisladora que armó un bloque bastante polémico como el Centrado de Brasil en Perú, que logra dominar la estructura que tiene que resolver la constitucionalidad, algunas medidas, y prácticamente, te diría, renuevan per se la mitad de la constitución de Perú, atribuyendo beneficios de todo tipo para los legisladores, eh, con un control total sobre el gobierno. Por ejemplo, Boluarte, la presidenta Boluarte, era una literal empleada del Congreso. El Congreso tiene unas atribuciones que preocupan mucho al empresariado peruano. Keiko dijo que si ganaba las iba a retirar, hay mucha duda de que lo vaya a hacer, porque la gran caja, digamos, el claro, Congreso maneja el presupuesto nacional, fíjate lo que te digo. Lula está enojado porque el Congreso de Brasil maneja una parte del presupuesto que se lo dio Bolsonaro para que no le hagan un impeachment, pero es una parte secreta, pero una parte. Este es el total. Digo, el total. 100% del presupuesto nacional lo maneja el Congreso por una iniciativa de Keiko Fujimori. Ahora va a ser presidente y está todo el mundo esperando que ella anule eso, cosa que hay que ver si lo hace, si le interesa. Y además tiene una retahíla de cargos de corrupción muy serio, Keiko, que yo te diría es una persona que se parece mucho a alguna dirigencia típica latinoamericana. Por ahí una Sergio Massa, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa ahora desde la presidencia. Gente que la conoce dice, no, se va a acomodar, porque ella hace que es liberal y afirma que es promercado. Los empresarios que yo consulté en Perú decían, mirá, en la primera vuelta el 80% no la votó ni a ella ni Ya, al ya, claro. socialista, a Roberto Sánchez. Digo, el 80% no lo votaron. Ahora, como llegó a la segunda vuelta, de alguna manera, bueno, tuvieron el 20% entre los dos, la segunda vuelta es la que termina definiendo.
con alguna carga. Realmente lo que hay que mirar para ver los poderes reales es la primera vuelta. Y la segunda vuelta, Claro, bueno, ganó ella por una diferencia muy chica, cerca de 40.000 votos, y los gana, digamos, no hubo manipulación, realmente ella gana las elecciones con el apoyo del voto en el exterior y además porque la oposición que tuvo de Roberto Sánchez fue muy torpe, digamos, toda la ingeniería electoral fue muy fallida, se notaba en los discursos, la reivindicación de un presidente muy inútil como fue Pedro Castillo, que termina cayendo por un autogolpe, digamos, un tipo no querido, no respetado, hizo un gobierno muy malo, cambió 75 ministros, más o menos un año y medio. Un verdadero desastre, y lo reivindicaba con una especie de gloria en terris. Y eso lo llevó a la derrota. Yo creo que hubiera hecho una campaña más, un tipo muy pragmático, Roberto Sánchez, un tipo de centro izquierda, yo te diría centro izquierda, no es no, no, claro. muy Más centro que marcadamente izquierda. ideologizado. No es un tipo muy ideologizado, pero seguramente hubiera podido ganar. El problema que tiene Perú es que tiene literalmente el país dividido en dos, y que no es una división conceptual ni ideológica, es una división en dos, porque la parte de las urbes, de Lima y demás ciudades, no tiene en cuenta la otra parte del país, y no la ha tenido en cuenta nunca. Y en el gobierno de Baluarte, los ataques o de represivos que hubo, sobre todo en Ayacucho, entre otros lugares que dejaron decenas de De muertos, muertos. consolidó mucho esa sensación de que Lima no lo va a reconocer. Entonces, si antes esta gente peleaba para que Lima lo reconociera, ahora esta gente lo que plantea es que ellos quieren ser Lima, ellos quieren ser el poder. Y esto va a ser un problema para Fujimori porque de ese lado quedó la mitad del país Claro, golpeando las puertas, claro. ¿no? Por la división que vos Y decís. es que es una división muy sustantiva, es una división que se basa no en un cruce de opiniones, se basa en el hecho concreto de que, por ejemplo, la gente de campo en Perú, los que trabajan en el interior, tienen una informalidad de 9 a 10, digamos, de cada 10 trabajadores, 9 están en informalidad. En las ciudades también hay gran informalidad, pero más o menos compromete a 6 de cada 10. Pero en el interior prácticamente esa informalidad, es decir, la Es ausencia del total, es casi Estado, total. la presencia sanitaria, la presencia de todo tipo, cloacal, de construcción, infraestructura, lo demás, es atroz, digamos, eso no existe, la gente vive como puede, y el Estado no pasa nunca, salvo cuando hay elecciones. Entonces, eso genera un rencor muy fuerte, que para mí fue importante en esta elección más que ninguna otra, digamos. Esta elección lo que marcó es que eso hay que resolverlo y no es muy claro que se vaya a resolver. Y esto está Yo, pasando mucho. yo que te escucho desde acá me parece que estamos hablando a veces de la matanza. Porque No, vos decís lo también, por mismo, supuesto. claro, que la gente sigue votando lo mismo, está marginada, no tiene nada, y de repente Eh, sigue votando una idea como que el Estado le va a resolver el problema que hace 40 o 50 años no se lo resuelve. Matanza claro, o provincia de Buenos Aires en general, ¿no? la gente en Perú más bien lo que está votando es su propia identidad, ya digo, superaron eso, ya dicen, bueno, a mí el Estado no me va a resolver el problema, Claro, yo voy a ser el Estado. Eh, que es un error de parte del nuevo gobierno, si lo no lo integro, observa, si no claro. logra resolverlo. El mismo error que se comete en Chile, digamos, cuando se produce el 2019, el levantamiento de 2019, es la clase media la que va sobre el gobierno de Piñera a decirle modernizar el país, porque la economía de Chile es vieja, está muy concentrada y no permite el desarrollo individual, digo, hacerlo un poco más moderna. Y eso es el 19, no es los incendios que todos publicábamos en los medios, no es solamente la furia, el enojo, el callejero, sino las manifestaciones de centenares de miles de personas en la Plaza Italia, en Santiago de Chile, diciéndole al gobierno de Piñera, queremos el mismo sistema, pero más moderno, digamos, que haya más posibilidad. No puede ser que un estudiante esté 45 años pagando Claro. el crédito para hacer la carrera, digo.
Esa barbarie de una concentración de ingreso absoluta y prácticamente nada de impuestos en Chile ha sido un verdadero mamarracho. Va. Ahora viene Cast y Cast vuelve a caer en el mismo error. Cast no se da cuenta de que tiene que atender esa deuda que está pendiente del 19 y que hace un gran ajuste, aumenta innecesariamente el combustible, genera un gran problema de billetera. A los chilenos lo odian ya acá, ya hace poquito que está, y él se aferra, bueno, tenemos más ingreso en bonos, tenemos más inversión internacional, algún día va a gotear, Claro. y eso no va a pasar. Entonces ahí tenés un enojo que pone muy en duda esto de las olas celestes y las olas rosas, digamos. Ahora está todo el mundo feliz de la derecha regional, porque dice, bueno, mira, tenemos un gobierno, un montón de gobiernos que se nos parecen. El de Paraguay, el de Argentina, el de Chile, el de Perú. Posiblemente ganemos en Brasil, bastante improbable, pero el Ecuador. Sí. Es decir, que hay una ola azul, le dicen los celestes, de todo este pensamiento entre liberal e iliberal que hay. Y en realidad lo que está sucediendo es que los electores probaron primero con aquellos, cuando aquello se terminó y cuando China deja de demandar tanto commodities, o sea, en la segunda mitad sí, la digo bien, la segunda mitad de la segunda década, ahí se cae un poco, digo, estos países dejan de tener renta. Y viene el gran problema. Entonces la gente se ve afectada por ese problema de crecimiento, va y vota a la derecha, pero no porque pase de la izquierda a la derecha, sino porque No, no, probó con claro, esto, no claro. anduvo, prueba con estos otros empiezan a darle resultado, que esto es lo que se está viendo, empiezan a dar resultados, lo más probable es que en adelante cambien. Esto lo ve bien Lula, en lugar de esperar, cambió él, digo, Lula Bueno, se Lula puso cambió ya en él. el centro. Lula cambió Sí, él. Lula se puso en el centro derecha, ¿viste? Ah, Él se para en la centro derecha. Es medio divertido cuando lo llaman de izquierda, Lula. Yo te digo, claro, claro, claro. necesitas una lupa para encontrar algo de izquierda en el gobierno de Lula. Salvo un discurso acá, allá, incluso el mismo bromea diciendo que yo no soy de izquierda. Este, pero Pero hubo un cambio básicamente. real en Lula. Lula vos lo ves. El que no lo ves porque no, ni siquiera lo escucha ni ve lo que hace. No, él entendió que para poder gobernar Brasil, que giró a la derecha, él tenía que girar a la Giró a la derecha. Él lo derecha, hizo. sí. Sí, giró a la derecha, y además hasta con símbolos, qué sé yo, no hay más bandera roja, la bandera es blanca. Digo, la ropa del PT es blanca, entre otras cosas que cambiaron. Y en las elecciones municipales de hace un par de años, bueno, se notó muy claramente. Él hace maridaje con un partido de derecha que virtualmente hasta lo crea él, que es el que Sí, gana Río de Janeiro, este, en una alianza nacional. PT le fue mal, pero le fue bien a este partido. Y vos hablabas con analistas en Brasil, yo cubro Brasil frecuentemente, y te decían, no, bueno, a Lula no le fue mal. Pero no, sí, no, pero no le fue mal porque él está detrás de eso. Entonces, la cuestión es que en Brasil también va a haber un voto cruzado, y va a haber un voto donde en octubre se va a decidir si van con una derecha como la que plantea Flavio Bolsonaro o con la continuidad de Lula. Era difícil la continuidad de Lula. Lula igual se está beneficiando por la torpeza de campaña de Flavio Bolsonaro sí. y la presencia de Estados Unidos, digamos, la influencia de Trump dentro de Brasil es muy negativa para aquel que lo Lo siga. reivindique, digamos, ¿no? No sirve. Trump es una mala compañía para hacer campaña. En Brasil a cualquier nivel, de derecha hasta la izquierda de ella, que cae mal. Y además cae muy mal que los Bolsonaro vayan a Estados Unidos a pedirle que sancionen a Brasil. Y luego que Bolsonaro le manda una carta de como 70 páginas al asesor comercial de Estados Unidos pidiéndole que no sancione al país hasta después de las elecciones. Claro. Eh, Cosa que el elector lee preguntándose qué le pasa a esta gente, como hay que sancionar a Brasil, o vos defendés Brasil solo para ganarle a Para Lula, y, ganar, y el claro. otro, y el otro logra una conversación de 3 horas con Trump, donde alivian casi todas las tensiones. Es decir,
fuera del caso de Brasil, yo por eso dudo mucho que haya ahí un cambio político. Lula tiene 80 años, no debería ser candidato, debería haber elegido un sucesor, pero bueno, esto le pasa a estos caudillos. Yo No recordaba dejan, hoy en no un... dejan nada. Bueno, en su momento Dilma Rousseff seguía a Lula, pero también hubo un fracaso ahí y un cambio. No, Dilma fue un desastre. Bueno, Dilma fue la madre del bolsonarismo, digamos. claro. Todos los desastres que hizo esa gestión, que fue la peor del PT, es la que generó por bronca de la gente que un legislador que hizo 3 leyes en 25 años termine siendo presidente. Aparte muy Hacemos machista. una pequeña pausa y ¿Cómo no? seguimos y viajamos un poquito a Europa. Vale. Ay, la verdad que nos estás paseando por todos lados, Marcelo, te agradezco. Vos sabés. No, y sí, si querés terminamos con esto de Dilma, que fue un desastre, obviamente, y nos vamos un poquito a Europa, a ver qué opinás de lo que está pasando en los distintos Vale. países de Europa. ¿O te parece? Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Volvimos, estábamos hablando de Dilma Rousseff y su efecto dentro del electorado brasilero con Marcelo Cantelmi, y después nos vamos a ir a viajar un poquito a Europa a ver qué pasa con respecto a estos países que están, muchos de ellos, bastante convulsionados. Marcelo, continuemos con esto de Dilma Rousseff, que fue realmente un desastre, la continuadora de Lula en su momento, ¿no? Sí, el caso de Dilma es muy grave porque en ese momento tuvo el Lavallato, recordemos, uno de los Sí, escándalos de corrupción más importantes de Brasil. Hubo un levantamiento muy similar al de Chile, la gente no lo recuerda, en San Pablo, que hubo sí, incendios, ataques a autobuses, precisamente también por un aumento. Digo, la combinación del desgaste de la propuesta del PT, porque digo, el país deja de crecer como creció con Lula, empieza a tener problemas muy serios de crecimiento del PIB per cápita. El brasileño de la famosa clase C, que es la nueva clase media que gana con Lula, con Lula. con el gobierno de Dilma Rousseff retrocede enormemente, digamos. No solamente no lográs vivir mejor, sino que perdés lo que habías ganado, lo cual siempre es mucho más grave. Y Claro, eso hace que aparezca un sujeto caído del cielo como Bolsonaro y termine siendo presidente, digamos. Para entender por qué Bolsonaro hay que entender qué pasó antes, ¿no? Este fue el parto de este hombre, que hizo un gobierno bastante malo, muy peligroso, además, con ciertas referencias uno lee en estos momentos, porque las elecciones de Brasil están muy cerca, antecedentes, y se encuentra con un presidente que se burlaba de los enfermos de coronavirus porque no podían respirar y así el micrófono. Digo, un ser realmente espantoso como mandatorio, además no tenía la madurez necesaria para el cargo. Pero bueno, el tema es que la gente va girando, el elector va girando de un lado al otro buscando su crecimiento, y a veces cuando ni por izquierda ni por derecha, como se los quiera llamar estos roles, termina votando a personajes de televisión o personajes nuevos, como el caso de Abelardo de la Espriella en Colombia, que es un abogado se hizo multimillonario raramente en poco tiempo, que ha sido defensor
de personajes muy polémicos como el testaferro de Maduro, de Nicolás Maduro, y que gana la presidencia en una campaña, primera campaña, sin Sí, ningún tipo de experiencia política, aprovechando los errores de Petro, digamos. Una apuesta a un sujeto que no sabemos para qué lado va a terminar yendo, porque no tiene experiencia, digo, no es un outsider, porque es un empresario, los empresarios siempre son insiders, pero no tiene experiencia política de ninguna clase. Y esa es una aventura y yo creo que no va a terminar muy bien. Además tiene un parlamento totalmente dividido. Vos querías hablar de Europa. exacto. Hablemos un poquito de Europa, sobre todo en los países que en este momento están muy cercanos a la guerra, o sea, Portugal, España, Ujú. Mm. Alemania, Italia, todos esos países que están no sobresaliendo, salvo Alemania, ¿no? Pero que participan de la OTAN y que están jugando este partido también, ¿no? Ahí hay varias dimensiones, digamos. El establishment europeo tiene mucha más claridad que Trump y algún sector de Estados Unidos en el peligro que supone Rusia. Rusia, no olvidemos, ataca a Ucrania en el 22 cuando había la crisis del coronavirus, la económica me refiero, estaba golpeando en todos los países, había Claro, mucha protesta, huelga y demás, y Rusia apuesta que esa debilidad iba a hacer que Occidente se retrajera y que dejara hacer. Rusia quería una victoria de pocos días en Ucrania para poder ganar la influencia sobre los que eran los países del collar del Pacto de Varsovia, lo cual iba a generarle un poder económico superior a Rusia. Rusia es un país con un PBI similar al de, era vara de ser menor, al de Brasil o al de Italia. Y necesitaba desarrollarse para poder tener más presencia. Bueno, claro, por eso se hace la guerra, objetivamente. Y el establishment sabe que si no lo paran acá a Putin, Putin va a seguir haciendo desastres. El gran tema para el establishment europeo es que Putin salga de esta guerra herido, para que no se repita, porque claro. lo que observan es un movimiento similar, con muchas diferencias, al que sufrió Europa con Hitler en mitad del siglo pasado, digamos, un dirigente autoritario que considera que hay esferas de influencia, en eso coincide Coincide. con Trump, otro dirigente autoritario, en donde en la concepción del Kremlin su esfera de influencia es toda Europa. Eh, y eso es extremadamente peligroso por la mentalidad liberal. Claro, Eh, Hay una gran discusión con respecto a la repetición en este cuarto de siglo de las esferas de influencia del cuarto de siglo del siglo pasado, que terminaron precisamente en las dos grandes guerras de la centuria pasada, porque los más relacionados con la Casa Blanca y con el Pentágono, analistas te plantean que hay tres grandes jugadores en el mundo: Estados Unidos, Rusia y China. No hay una Europa. Europa no es considerada como parte de ese reparto del globo, sino como una accessit de Rusia, en todo caso. Y a Estados Unidos le toca, como a la época del primer Franklin, del primer Roosevelt, de Franklin Delano, le toca Teddy Roosevelt, quiero decir, Teddy Roosevelt en 1905, le toca a toda América y Groenlandia y alguna otra cosa que se le ocurra a esta gente. Eh, eh, Eso está muy resistido por una gran parte de la geopolítica mundial, porque va a terminar algún problema mucho más serio que el que estamos viendo, por un lado. Por el otro, Europa tiene un problema de desarrollo tecnológico muy grave. Mario Draghi, en un documento excepcional, no el único, plantea la necesidad de que Europa despierte, ¿no? Wake, y que advierta que va a tener que seguir posiblemente un camino similar al de China, si querés, para poder ser un jugador adelante. Está muy atrás de Estados Unidos, de Europa, y ya quedó muy atrás de China. sí, claro. Esto hace que, por ejemplo, Alemania, que era la locomotora, ya no es la locomotora, ah,
su producción automotriz, por ejemplo, que dependía mucho de China, se ha venido abajo porque las automotrices chinas producen mejores modelos, más baratos, e invaden el mercado europeo. Y esto está Y con pasando con igual o mejor prácticamente todo. tecnología. Con igual o Con igual mejor o mejor tecnología. tecnología. Sí, Claro. sí, sí, es así. Y eso hace, tenés otras novedades, hay mucha gente que discute a Pedro Sánchez, que es un político muy discutible, muy polémico, en muchos aspectos negativos, pero que está arriba de una tabla de surf en España, porque la economía está alta, digo, es el país que tiene mejor economía del sur europeo. Pero Entonces, más o menos, hay que reconocer que Sánchez ha sabido surfear perfectamente. Yo no, recuerdo no, que eso de verdad. en el 23 estaba en un bar en este momento y Sánchez se pone a hablar en Madrid, se pone a hablar por televisión y empiezan a putearlo todo, pero a putearlo. Dije, qué Ujú. barbaridad, ¿quién es este tipo, el presidente? Digo, mamita, 23, y en el 26 sigue hablando y sigue surfeando. Por ende, tuvo No, una no, capacidad importantísima. es un político muy hábil, muy tramposo también, Sí, sí, muy, en algunos sentidos muy inquietante, digamos, ha sí, negociado sí. con los catalanes cualquier cosa, con tal de que le Una vergüenza. alcance la Bueno, mano. por eso lo estaban puteando, por la negociación que había hecho con los catalanes, para Ah, poder él seguir siendo presidente. no tiene reparos, pero él se mantiene a flote porque la economía está bien, no está espléndida, está bien, está Sí, bien. está bien, sí, Bueno, es cierto. después el otro problema que tiene Europa es que el empleo está muy duro, no tenés desarrollo inmobiliario posible, sobre todo en las principales naciones. Todo está muy caro, muy Todo muy caro, sí. inaccesible. Y hay una cuestión involutiva, que los nietos o los hijos viven peor que los abuelos o que los padres. Eso genera un gran rencor y por eso Europa, antes que Trump, empieza a tener un gran problema de neofascismo, que es la irritación de las clases medias contra un sistema que no les provee lo que antes proveía. Recordemos siempre que en Europa, aquel boom que contábamos antes de los commodities en América Latina, a Europa la afecta porque tiene que gastar más en Sí, alimentos, más en sí. energía. Pero logra más o menos mantenerse, digamos, la socialdemocracia europea logra más o menos mantenerse haciendo una mudanza muy importante hacia la centroderecha, digamos, cuando Schröder en Alemania decide achicar el Estado benefactor, que era el primero y pasa a ser el segundo, queda Francia como el primer Estado benefactor, es un movimiento bastante repetido por las otras organizaciones socialdemócratas europeas que pierden pie cuando se produce la gran crisis del 2008, digamos, en Claro. septiembre del 2008, en Estados Unidos, que se vuelve una crisis global, una crisis mundial, y en ese momento estas estructuras políticas pierden pie y aparece una serie de dirigentes bastante peligrosos planteando que hay que ir contra el sistema, que el sistema es el que te mata de hambre y con el agregado bastante absurdo de que es la inmigración la La culpable culpable, sí. de los problemas de la clase media y empiezan a crecer bárbaramente. El Brexit es anterior a Trump. El Sí, Brexit sí. se basa en una teoría muy absurda sobre la inmigración en Gran Bretaña. Y después tenés el crecimiento de la Padania en Italia, en el norte, en la Bavaria con el AfD, la Alternativa für Deutschland, muy neonazi, Amanecer Dorado en Grecia, Vox en España, Sí, Wilder en Holanda, son todas Suecia. extremas. Son todas Son extremas. todas extremas, son todas extremas que salen con el discurso sencillo de que hay que romper con la estructura de Bruselas y avanzar por nuestra cuenta. Ojo, eh, eh, el caso de Víctor Orbán en Hungría era un ícono de estos movimientos, ¿no? Estos movimientos ultras, en el caso de Víctor Orbán, muy prorruso también, como sucede con la gente de la Bavaria, del sur de Alemania, muy prorruso,
y termina cayendo en un episodio político muy importante hace muy poco, a manos de un derechista nacionalista, pero liberal, digamos. Un hombre que dice, no, yo me voy a poner del lado de Europa. Y rompe esto que era Orbán el verdadero problema para Bruselas, porque estaba siempre en contra Claro, prorruso. de esta idea que tiene Bruselas de que todo tiene que ser por unanimidad. Y, pero es interesante porque muchos autores entienden que lo que pasó con Orbán es un aviso. Es un aviso de cambio, donde las ideas liberales empiezan a mostrar que algo de energía todavía tienen. Recordemos que a, previo, días antes de las elecciones en Hungría, Trump lo manda a J.D. Vance, a James Vance, al vicepresidente, y antes había estado Rubio por ahí, el A Rubio canciller, también, sí. para sostenerlo a Orban en la campaña, digamos, un involucramiento escandaloso de parte de Estados Unidos por un par, porque Orban es un par de Trump. Y Claro, Orban pierde de una manera escandalosa. Orban pierde por una diferencia tan enorme que no tiene más remedio que aceptarlo y callarse la boca. así es. Un aviso. Es un aviso de que algo está pasando, de que algo recorre, de que hay un fantasma liberal que recorre Europa para desfigurar un poco la frase famosa. O sea, no solo Europa, sino que América también, en algunos aspectos. No, 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 pero estamos en Europa, yo Pero me En refería más. Europa es más raro, ¿no? Porque esa extremación de un lado a otro es bastante más grave. O sea, Sí, lo que uno puede anticipar es que posiblemente tengas cambios, cambios por derechas más tradicionales, que en claro, claro. España el año que viene posiblemente gane el PP. Sí, Eh, se vaya más al centro, ni a extrema o ni a extrema. Se vaya más al centro claro, para probar algo. pero el tema es que si no se logra algún tipo de solución inmediata, la frustración que tienen los electorados, por ahí te colocan a una FD gobernando Alemania, nada menos que es un partido rupturista, es un partido que sostiene la necesidad de romper con la Unión Europea, romper la Unión Europea, con el costo que significa, digamos, menos mal que está el episodio Gran Bretaña, De Gran Bretaña, sí. que, que advirtieron bastante inmediatamente el mal negocio que hicieron al Sí, romper sí, con sí, el, sí. con el, con el continente. Es real. Fue Ujú. inmediato. Ni bien se separaron, empezaron a analizar todos los problemas que les traía, que no habían analizado 2 días antes. Era realmente No, no, así. no, además, vos fíjate que el Brexit lo votan a favor los jubilados o la gente por jubilarse. Sí. Los otros no. La juventud no votó eso. Digamos, los que ya estaban arreglados fueron los que arruinaron esto. Escocia votó en contra casi totalmente, Gales también. Una gran parte de Inglaterra también, digamos, de los cuatro países que conforman el Reino Unido, el voto joven fue totalmente en contra. Claro. Y realmente se dieron cuenta de que era una barbaridad, y es una barbaridad. Y es una barbaridad. Marcelo, te agradezco muchísimo la charla y el viaje, porque es un viaje con cultura que solamente vos no podés dar. Yo recuerdo que un libro que me regalaste, que era La Primavera Árabe, que era maravilloso, me hizo entender absolutamente todo lo que mucha gente no entiende, y aún hoy lo releo. Te agradezco Muchas gracias. muchísimo todo Por favor. y seguiremos analizando con tu sapiencia lo que nos pasa alrededor de América y el mundo. Gracias, ¿eh? Muy buenas tardes. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, para ustedes todo esta charla excelente del profesor Cantelmi, que lo pueden leer todos los días en Clarín, obviamente, porque analiza lo que nos pasa, como lo está analizando acá, que fue un viaje maravilloso, país por país, estado por estado, y las complicaciones que nos traen estas distintas políticas que nosotros, que nos peinamos canas, supimos conseguir. Como pasa con Argentina, ¿no? Es un poquito así. Nosotros también estamos probando. No nos olvidemos que pasamos a un desconocido como presidente hoy, que era un panelista televisivo, y hoy estamos hablando de un presidente, quizás queriendo escaparse de otra cosa. Pero yo les digo siempre, el mal menor no es un buen consejo. Se los digo por experiencia.
el mal menor no es un buen consejo. A veces se transforma en el mal mayor. Chau, buenas tardes a todos, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros y gracias a Marcelo nuevamente. Chau, chau.